Seguro que te ha pasado. Vas corriendo a un ritmo súper cómodo, miras tu pantalla y marca que estás al borde de un infarto. Da rabia, ¿verdad? Tu reloj te miente más de lo que crees. Los sensores de muñeca fallan hasta en un 20% durante entrenamientos intensos porque no miden tu corazón, sino el movimiento de tu brazo. Entonces, ¿miente tu reloj al medir pulsaciones? Sí, pero no siempre. El problema real es que si entrenas por zonas basándote en datos falsos, estás tirando tu progreso a la basura o sobreentrenando sin necesidad. Hoy te voy a revelar el truco exacto para saber si tus datos son fiables en solo 10 segundos mientras corres, porque tu reloj se vuelve loco cuando aceleras y la única forma real de solucionarlo. Quédate, porque tu próximo entrenamiento depende de esto. Para entender por qué falla, mira esto. Estas luces verdes que tiene tu reloj por detrás no son magia. Se llaman sensores ópticos y miden tus pulsaciones mediante un proceso llamado fotopretismografía. El nombre es raro, pero el funcionamiento es simple. La luz verde atraviesa tu piel y mide cuánta sangre pasa por tus capilares cada vez que late tu corazón. Cuando hay más sangre, se absorbe más luz. El problema es que la muñeca es el peor lugar del cuerpo para medir esto mientras corres. El mayor enemigo de tu precisión se llama cadence lock o acoplamiento de cadencia. Piensa en esto, vas corriendo a una cadencia de 170 pasos por minuto, tu brazo se mueve arriba y abajo a esa misma velocidad y el reloj se va moviendo milimétricamente sobre tu piel. Llega un momento en que el sensor óptico se confunde. Deja de leer el flujo de sangre y empieza a leer el impacto de tu zancada. De repente, ¡pum! Tu reloj se clava en 170 pulsaciones. No es que tu corazón vaya a 1000, es que tu reloj está contando tus pasos en lugar de tus latidos. Y por si el movimiento fuera poco, hay 3 factores más que sabotean tus datos todos los días. 1. El frío. En invierno, tus vasos sanguíneos se contraen en las extremidades para proteger tus órganos. Hay menos flujo de sangre en la muñeca y el reloj lee fatal los primeros 15 minutos. 2. Los tatuajes o el vello espeso. Bloquean la luz verde y distorsionan la lectura. 3. El ajuste. Si llevas el reloj suelto, baila, entra luz exterior y el dato se destruye por completo. Vale, ya sabes por qué te miente. Pero ¿cómo puedes descubrir en mitad de tu carrera si el dato que estás viendo ahora mismo es real o es un invento de tu reloj? Vamos a hacer el test de los 10 segundos. La próxima vez que vayas corriendo y sospeches de tu reloj, no te quedes con la duda. Haz el test de los 10 segundos. Para en seco, busca tu pulso carotídeo en el cuello o en la otra muñeca, y cuenta los latidos durante exactamente 10 segundos cronometrados con el segundero del reloj. Multiplica ese número por 6. Si contaste 23 latidos, vas a 138 pulsaciones reales. Si tu reloj marca 165, felicidades, acabas de pillar a tu reloj mintiéndote en la cara. Si no quieres parar tu entrenamiento para contar pulsaciones, hay un truco dinámico infalible, el cambio de brazo o posición. Si sospechas del dato, afloja la correa corriendo, sube el reloj unos 2 dedos por encima del hueso de la muñeca, donde la piel es más delgada y hay mejor flujo sanguíneo, y apriétalo firmemente. O mejor aún, pásalo al otro brazo. Si al hacer esto tus pulsaciones caen de golpe 20 o 30 latidos en menos de 5 segundos, significa que el sensor óptico estaba bloqueado por el sudor o el braceo. Hay una regla de oro que nunca falla. Si estás haciendo series de velocidad o intervalos de alta intensidad, tu reloj te va a mentir sí o sí. Los sensores ópticos tienen un retraso, también llamado lag, de entre 15 y 30 segundos para registrar los cambios bruscos de ritmo. Tu corazón ya está a 180 pulsaciones en mitad de la serie, pero tu reloj apenas va subiendo por 140. Cuando terminas la serie y descansas, el reloj empieza a marcar el pico alto. Vas al revés de la realidad. Llegados a este punto tienes 2 opciones, o sigues corriendo a ciegas frustrándote con los datos de tu muñeca, o aplicas la solución definitiva que usan los profesionales para entrenar de forma inteligente. Si entrenas por zonas de forma seria, para un maratón, un 10K o simplemente para mejorar tu salud con el método 80-20, necesitas datos reales. La solución definitiva no es cambiar de reloj por uno de 1000 euros, es usar una banda de pecho o un brazalete óptico para el antebrazo. Las bandas de pecho no usan luz, miden los impulsos eléctricos de tu corazón, como un electrocardiograma. Son instantáneas, precisas y no sufren por el movimiento ni por el frío. El cambio en la calidad de tus entrenamientos cuando empiezas a ver tus zonas reales es brutal. Es la más precisa, pero sé que a muchos os resulta incómoda o incluso os genera rosaduras. Por eso, la segunda opción es la que está revolucionando el running, el brazalete óptico para el antebrazo o el bíceps.
Aunque el brazalete usa luces como tu reloj, al colocarlo en el brazo elimina los tres grandes problemas de la muñeca. En el antebrazo hay más masa muscular, mejor flujo de sangre y lo más importante, sufre muchísimo menos el impacto de tu zancada. No tiene pérdida de señal, no se confunde con tus pasos y es infinitamente más cómodo que la cinta del pecho. Marcas como Polar o Coros tienen modelos brutales que clavan las pulsaciones. Ahora quiero saber tu experiencia. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué reloj usas tú para correr y cuántas veces has sentido que te estaba mintiendo con las pulsaciones? Ya lo sabes, ajusta bien tu reloj, haz el test de los 10 segundos y no dejes que unos datos falsos arruinen tu progreso. Si te ha servido este video, da like y suscríbete al canal si quieres seguir mejorando tus tiempos de forma inteligente. A entrenar duro y nos vemos en el próximo video.